tal, señores? Bienvenidos una semana más a Esta es su historia. Seguimos contando las historias de nuestros vecinos y vecinas en este programa, que sabemos que les gusta mucho y que, bueno, pues les despierta sobre todo muchos recuerdos a gran parte de nuestra audiencia, porque como yo siempre digo, los protagonistas son todos ustedes, son todos aquellos que han hecho, bueno, pues a través de su trabajo y de su labor grande nuestro pueblo. Y bueno, como observarán, hoy nos encontramos en otra casa de nuestra localidad que ha tenido a bien abrir sus puertas, bueno, pues para darnos cobijo y para pasar un buen rato hablando de la historia de una persona que seguramente ustedes pues también conozcan. Yo por el ámbito cofrade pues lo conozco más por ese lado, pero hoy vamos a indagar otros aspectos también muy conocidos de él, porque seguramente, bueno, pues si yo les digo Paco Torres, pues seguramente todos ustedes lo conocen. Paco, buenas noches. Buenas noches. Sí, tienes que decir Paco Torres, porque como digas Francisco Torres... Francisco Torres, es verdad, no sería lo mismo. Hay que nombrar a las cosas conforme son. Bueno, Paco. Francisco Torres no me conoce casi nadie. En primer lugar, bueno, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Y como yo decía en mi presentación, la verdad, mucha gente, sobre todo del ámbito cofrade, bueno, pues te conoce precisamente por esa labor en pro de nuestra Semana Santa a través de una hermandad, a través de la Junta General de Cofradías. Eso lo tocaremos en la entrevista de hoy, pero sí me gustaría, bueno, pues tocar otros aspectos quizá un poco más desconocidos o menos hablados o menos comentados, y es lo que vamos a hacer. Señores, ustedes seguramente, y si no lo saben, se lo digo, la casa familiar de Paco ha estado siempre ubicada en la calle Santa Ana. Y bueno, yo creo que en tu infancia, Paco, se respira mucho ambiente precisamente de este barrio, porque es aquí donde te crías, ¿no? Claro, santanero de toda la vida. Sí, yo nací concretamente en esta misma calle, en el número 60, más o menos, estaba la barbería de Mota, que se decía siempre. Curiosamente, enfrente había otra barbería que era la de Aurio. Y más abajo de Mota, la casa de más abajo de Mota, es donde nació Valentín Arteaga. Y la puerta más abajo nací yo, en esa casa. Y sí, mi relación con el barrio era donde yo me movía. Mis amigos estaban por aquí, pues estaban los chicos que éramos amigos, que veréis muchas veces en Facebook a Desi Mota, que suele ser un asiduo de recuerdos del barrio, Rafael, el famoso, que estuve a ver a Jaime Angulo, que estuve a ver a Miami. En fin, un montón de chicos que por aquí éramos asiduos alrededor de la Cruz de Santa Ana, pues jugando al trompo, al linque, a las chapas y algunas otras travesuras que no las quiero contar. De todo hay, claro, como en botica y siendo niño más. Bueno, hablando también de lo que es el barrio, muy cerca de aquí, en el Rodadero, es donde tu padre luego puso su primera carpintería, ¿no? Mi padre sí, pero yo mis primeros pasos de carpintero, que empecé muy joven, lo podemos ver después si quieres, empecé con 9 años y medio, y el taller estaba en la calle Buenavista, era el taller de mi abuelo, allí trabajaba mi padre, y entonces ahí es donde yo empecé. Luego después pasó un tiempo, y mi padre compró una casa en el Rodadero, que había un horno de pan de los Masas, que se les decían, el horno de masa, porque quitaron la panadería y donde estaba el horno era una habitación grande, que era ya doble que la que teníamos en la calle Buenavista. Entonces ahí puso mi padre el taller, porque esa habitación nos permitía, en un futuro que no fue muy lejano, de poder instalar una maquinaria para la madera, que aparte de las que había en los talleres antiguos, había 2 talleres que tenían maquinaria, pues el primero se atrevió a comprar maquinaria fue mi padre, y entonces ahí se colocó esa maquinaria en este sitio. Cosa que después fue cambiando porque el taller se empezó a quedar pequeño y después vino que él compró más abajo, porque esto estaba en el número 5 de la calle Rodadero, perdón, en el 3.
y luego en el número 1, haciendo esquina con Hermanas Peñaranda, donde se compró ese otro sitio, y ahí ya se instaló el último taller que compartí con mi padre. Paco lo ha dicho, a la edad de 9 años y medio es cuando decide dejar la escuela, pero sí me gustaría pues hablar un poquito de esa etapa educativa, de dónde estudiaste y bueno, ¿qué recuerdos tiene de aquellos entonces, Paco? Pues tengo recuerdos buenos, porque realmente yo fui... Mi hermana tenía una escuelita en aquel tiempo, una guardería de aquellos tiempos que le llamaban escuelas de cagones, porque eran niños muy pequeños. Entonces ella la tenía en la calle Santa Ana, que fue donde la... Y luego cuando mi padre compró la casa del Lord, famoso orden, lo que estamos diciendo, la puso allí la escuela. Entonces yo de niño, pues empecé, mi hermana era mi profesora, como de muchos chicos, de muchas chicas de mi edad. Ella tenía diariamente entre 60 y 70 entre chicos y chicas. ¿Está mal? Los niños llevaban a la escuela una silla, tenía que llevar su silla, y una tablita, que era donde en su silla, y en esa tabla era donde ellos escribían y hacían sus cosas. Eran entonces así las escuelitas. Con ella estuve, pues calculo, porque, estaría hasta los 6, 7 años, no fue más, porque luego estuve un año que estuve en el Colegio de las Monjas, otro año después, que no sé por qué me cambiaron al Teresiano, pero resultaba que yo era al contrario que muchos niños. Entonces la gente salía de la escuela y locos a jugar, y yo salía de escuela y me iba loco al taller de mi abuelo. Yo empezaba allí con clavos, con listones, con el serrucho, siempre mi abuelo encima: ¿qué estás haciendo? ¿Estás tropeando clavos? A ver si te vas a cortar, ¿qué va a ser eso que haces? Y yo no hacía nada. Y mi padre se conoce que eso lo captó bien. Entonces es que, como has preguntado cómo empiezo a esa edad, donde yo dormía era en una habitación contigua a la de mis padres. Tenía que pasar por la habitación del dormitorio de mis padres para ir a mi habitación donde yo dormía. Y cuando mi padre me preguntó si quería seguir en la escuela o irme al taller, le dije que no, que prefería el taller. Mi madre estaba loca, quería que estudiara yo, y mi padre quería lo otro, que me fuera al taller. Entonces recuerdo que cuando ya decidimos aquello, una noche yo escuchaba a mi madre decirle a mi padre: pero vamos a ver, chico, me decía chico a mi padre, pero ¿por qué no dejas al chico por lo menos hasta los 11 años? O los 12. Y yo: sí, hombre, que cumpla 10 por lo menos, porque es que yo no tenía 10 años. No, al taller. Yo me fui con gusto al taller. Y claro, me quité ya de la escuela, del Teresiano, pero me buscó un gran maestro que no he olvidado ni lo olvidaré nunca, a Domingo Miras, el padre de Joaquín Miras, que conocemos. Este hombre había sido destituido de sus estudios por los problemas de aquellos tiempos de la contienda civil y todas aquellas cosas, pero en su casa daba clase. Y entonces yo bajaba de 3 a 5, es que vivía allí por la estación, a dar clase con él. No utilizamos nada más que 3 cosas: la enciclopedia esa que conocemos muy antigua, un atlas que me hizo de comprar y un diccionario que recuerdo que era de Dalmau Carles, un diccionario tal. Y las enseñanzas que yo conseguí de aquel hombre solamente eran de conversación. Nos sentábamos en una mesa redonda que tenía y era hablar. O sea, yo allí nunca con este hombre escribí nada, ni escribir ni nada, pero sí a escuchar, leer, ya no, porque dicen que lo que bien se aprende tarde se olvida, pero ya han pasado muchos años. Yo me conocía todos los ríos casi de Europa, por supuesto, los de España, me conocía las cordilleras, me conocía la geografía al pie de la letra. Me enseñó a trabajar con el diccionario, que no todo el mundo sabía moverse en el diccionario. Y es como aprendí, que venga, y enseñanzas, pero era hablando. Y sobre todo el buen hábito de escuchar, que muchos tienen, bueno, pues poco desarrollado o poco aprendido. Paco, el oficio de carpintero entonces ha estado siempre presente en tu vida, lo tenías pues prácticamente en el ADN, ¿no? Yo creo que sí. Puede ser que a lo largo de esta entrevista haya ocasión de ver alguna
fotografía de cuando yo, con muy pocos años, pues, insisto en que yo me iba al taller y es que yo me escapaba de mi casa y me iba al taller, y allí está mi abuelo y está mi padre antiguamente arreglando unas portadas, y allí me tienen a mí sentado encima de la portada, que la estaban arreglando además en la calle Buenavista, porque dentro no cabía aquella, a ver, de siempre. Me he movido siempre en el taller, me ha gustado mucho y me ha dado muchas satisfacciones el oficio, porque es que lo he querido, lo he amado, lo he disfrutado. O sea, ha sido algo muy especial para mí. Lo que me llamó, Paco, mucho la atención cuando preparábamos esta entrevista era la gran cantidad de carpinteros que había en aquella época. Yo actualmente pues no sé si existirán tantos, pero en aquella época existían muchos. Todos evidentemente tendrían que tener trabajo para subsistir, y tu padre incluso tenía una clientela muy fiel y muy variada, ¿verdad? Sí, mi padre tenía, debido a donde teníamos el taller, dejar claro que es verdad, había muchos carpinteros. Yo creo que llegué a contabilizar, porque yo hubo unos años que fui presidente de una hermandad de carpinteros que se hizo y que nos llevamos muy bien. Puedo decirte ahora por qué se hizo aquella hermandad. Y creo que éramos entre 60 y pico carpinteros los que estaban aquí. Y aquella hermandad se hizo por lo siguiente: entonces no había impuestos para los carpinteros en aquellos tiempos. Ni siquiera existía el autónomo, el seguro autónomo no existía. Pero había un impuesto que estaba empezando, que era el tráfico de empresas, el ICE, que se llamaba. Pero sucedía que ese impuesto solamente lo pagaban 3 talleres del pueblo. Entonces, pues corríamos un riesgo, que aquella gente que estaban pagando ellos ese impuesto, pues que viniera alguna denuncia, que a ellos no les iban a quitar su impuesto, pero sí nos lo iban a poner a nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos una buena noche a cenar, todos juntos, y se decidió lo siguiente: vamos a hacer una lista de carpinteros, y entonces vamos a coger los impuestos de esos talleres, los vamos a dividir en carpinteros, y cada uno va a pagar lo que corresponda. Consecuencia, que si en un taller estaban trabajando 5, pues tenían que pagar a razón de 5. Si otro trabajaba 1, a razón de 1. Y el que estaba pagando el impuesto, si estaban 2, pues pagaban 2. Pero los demás se le daba la cantidad para que ellos pagaran su impuesto y todo el mundo a callar. Lo que pasa es que luego eso vino cambiando y ya acabamos pagando todos el ICE, ¿sabes? Sí. Pero mientras tanto hubo muy buena armonía. Eso desapareció. Como tantas cosas de la vida, éramos muchos carpinteros, nos llevábamos muy bien, pero sin embargo después los años empezaron a difuminarse la famosa hermandad de carpinteros. Bueno, y lo que me estás comentando de esa clientela tan diversa y sobre todo fiel, que es muy importante. Sí, era una clientela muy especial por 2 cosas. He dicho que había muchos carpinteros que no eran. Que no se entienda por inmodestia si digo que mi padre era un gran profesional, buscando por mucha gente para trabajar. Inclusive había trabajos que la gente iba a que se los hiciera a mi padre, aunque no le trabajaban, y llegaban porque sabían, por ejemplo, se hacían las artesillas de lavar las mujeres entonces. Y él tenía una técnica para hacer las artesillas, que cuando entregaba las artesillas, que las tenían que llenar de agua, no se vertía ni una gota. Y había otro sitio donde hacían las artesillas y las devolvían porque tardaba menos en salirse el agua que tardaba en llenarse. Sí, cosas muy especiales. Y nosotros trabajábamos en una clientela muy especial, clientela muy buena, y también en una clientela que teníamos en la parte alta del pueblo, lo que llamamos el Albaicín, porque estábamos en el Rodadero y ahí previamente estuvimos en la calle Buenavista. De toda aquella gente de por ahí arriba, una gente muy especial. A nosotros nunca esa gente dejó de vernos nada. Pagaban como podían. Paco, tengo que hacer una puerta, se la voy a pagar como pueda. Entonces mi padre sin problema se le hacía la puerta. Yo recuerdo que luego el domingo yo tenía que coger la bicicleta con la facturita y llegábamos y mi padre decía: lo que te den que lo apunten ellos, no lo apuntes tú. Le daban 5 pesetas o 10 pesetas, la mujer o el hombre apuntaba allí con su puño y otro papel que tenían ellos. Eso se hacía así.
Y luego teníamos el caso de las clientes estos pudientes, que lo sabía, que hay una faceta que teníamos nosotros y algún otro carpintero, que esta gente que no tenían sociedad de Finisterre ni del ocaso, pues cuando había algún fallecimiento en la familia, llamaban al carpintero de turno para que hiciera las gestiones. ¿En qué consistía? Pues en que si era gente más o menos humilde, te compraban a ti la caja. Nosotros siempre teníamos cajas hechas, algunas, sobre todo de niños. Yo cuando no había trabajo me ponían a hacer cajitas para niños, ya sabía hacerlas. Y otras íbamos a unos almacenes a comprarlas, las cajas. ¿En qué consistía? Pues llegabas a ver cómo quieres la caja y siempre decían lo mismo: Paco, lo que usted haga, con el precio, lo que usted tenga que hacer. Cogíamos la caja, si era de Alcázar, que compramos algunas, nos la traían en un coche al taller nuestro. Luego desde el taller, algunas veces a las 2 de la mañana, yo he bajado con una carretilla y la caja atravesada a llevarla a la casa del difunto. Llegábamos allí con la caja y nos correspondía pues casi la labor que hacen en la actualidad los de Finisterre, porque esas familias no tocaban a los muertos, nos tocaba a los que... a los menos pudientes. La sábana en el suelo, el muerto a la sábana, luego con la sábana a la caja, ir tirando de la sábana, sujetar el cadáver para que el cadáver no se fuera dando la vuelta, taparlo cuando llegaba el momento y después del entierro, muchísimas veces ir con una carretilla que teníamos nosotros, porque esas cajas en aquellos tiempos las llevaban en unas andas a hombros, entre 4. Entonces yo tenía que ir, llegar al cementerio y cuando ya enterraban el cadáver, en cuanto lo pasaban, yo cogía las andas a la carretilla y al taller. Que menuda labor también, o sea, no solo de carpinteros, sino también pues casi de enterradores, ya le faltaba. Yo participé echando en la caja gente muy conocida de aquí. Afortunadamente eso ya se dejó de hacer, empezaron ya más estos sitios tal, pero sí, tengo 8 o 10 personas que recuerdo, gente con nombres y apellidos. Bueno, una labor entonces, como yo decía, señores, que compartía con su padre. ¿Cuándo llega el momento de esa separación donde tú, bueno, pues... Cuando yo empiezo por mi cuenta, sí, eso es mi padre. Bueno, es que mi padre murió de 89 años. Pero es que cuando tenía 85 o 86 años, él seguía en el taller. Lo que pasa es que mi madre estaba ya mal y ya lo convencí para que estuviera atendiendo a mi madre, que era lo que tenía que hacer. Y estuvimos toda la vida juntos. Por mi taller han pasado muchos profesionales que se han hecho profesionales. O sea que muchos, no voy a empezar a enumerar, me puede faltar alguno, pero gente que en la actualidad tiene, chicos jóvenes, tienen sus talleres en la actualidad, que aprendieron los oficios en talleres, unos con mi padre, otros en otros talleres, ¿no? Entonces llegó un momento en que mi padre pues ya lo dejó, pues bueno, yo seguí con mi marcha. Y luego llegó un momento de seguir trabajando, o sea que no he parado nunca. No sé si puedes tener... que me hablaron de la restauración del Pósito. Vamos a hablar, claro que sí, claro que sí. Me hablaron, yo continué con la clientela, hice más grande la clientela, porque eran otros tiempos, o sea, no porque yo fuera ni más listo, ni... No. Hice la clientela más grande, ya tenía alguno trabajando conmigo y nunca me falló la clientela buena, ni la otra tampoco, ¿sabes? Que no es la mala, es la de... La diferente. Exactamente. Y entonces estuve ahí hasta que apareció la aventura de la restauración del Pósito. Yo no necesitaba irme a restaurar el Pósito, tenía mi taller, tenía trabajo, tenía mucho trabajo. Pero cuando me lo dijeron fue como algo que me enamoró. Oye, pues fíjate, el Pósito, me gustaría a mí, yo esto me lo pensaba, me gustaría a mí poner ahí mi grano de arena y tal. Y tanto es así que me presenté, llamaron a mucha gente, nos presentamos carpinteros 37, porque eso lo organizaba no el ayuntamiento, eso venía de la, no sé qué entidad era, de la Diputación, yo qué sé, 37 carpinteros. En la primer cierne quedamos 15, de 37 a 15. Hubo otro cernío y quedamos dos.
y de ese otro cernío. Y del cara a cara ya. ¿Y cómo fue esa experiencia, Paco? Porque ponerte al frente de ello. Muy bonita, fue muy bonita y desconocida, bonita y desconocida. Yo tuve 4 chicas y 3 chicos de alumnos. Fueron muy buenos. En el Pósito hay trabajos hechos de esos chicos y concretamente de alguna chica que si hubiera continuado en el oficio hubiera sido una gran profesional, un par de ellas. Cosas muy bonitas. El Pósito, el problema que tuvo, el éxito del Pósito, de la terminación del Pósito, se debe mucho a algunos monitores que estuvimos. Había monitores de todos. Había monitores que trabajaban siempre en las escuelas taller y pasaban de todo, iban a cubrir el expediente y tal. Pero estábamos algunos como Gabriel Amores, que en paz descanse, que falleció antes de poder inaugurar el Pósito ya arreglado. Estaba Timoteo Mellado, había un cantero, que no era aquí del pueblo, había gente buena, había monitores que tenían amor a su trabajo. Y puedo decirte que muchas cosas se hicieron en el Pósito bien hechas gracias a esos monitores, porque había otras cosas que podían quitarnos las ganas de trabajar. Al final son cosas de la administración. Qué importante, de todas maneras, como bien decías, implicarte en un proyecto así de recuperación del patrimonio, de darle pues esa vistosidad a un edificio tan emblemático. Mira, la vistosidad que cogió el Pósito fue gracias al cariño de la gente, de los alumnos. Yo no puedo hablar mal, no solamente de los que tuve yo, puedo hablar de otros alumnos como los que tenía Timoteo Mellado, Gabriel Amores, albañiles, chicas, en otros también. Había un cariño por hacer las cosas. Tú mira qué cosa más curiosa me ocurrió a mí. Había un rato de descanso que se paraba de 1 a 1:30. Trabajábamos hasta la 1, de 1 a la 1:30 había un descanso para los chicos y a la 1:30 entrábamos a unas teóricas o cosas de esas. Pues resulta que yo empecé a enamorar a los chicos, porque yo les decía que es como se enamora a los aprendices. Yo les decía que ellos deben de saber y practicar lo bonito que era coger un trozo de madera y con ese trozo de madera, o el que trabajara en el hierro, poder dar vida a una cosa. Eso es. Estos chicos le pidieron al director que esa media hora, de 1 a 1:30, que los dejara de quedarse en el taller para hacer conmigo, vaya, querían seguir bebiendo de la sabiduría que yo pudiera tener. Cosa que les negaron, se lo negaron, porque había muchas envidias. Otros no eran así, y entonces había las propias envidias a veces que surgen de los propios monitores. O sea que resulta que estos chicos están locos por estar con su monitor y los míos, y resulta que ellos hacen cosas, no había celos, nosotros hacíamos cosas muy bonitas que se hacían para el bien de aquello y tal. No era fácil. Un proyecto, como bien dices, muy ambicioso, muy bueno, pero bueno. Ahora los resultados, y al cabo, ahí está el resultado. El Pósito, algunas cosas tiene ahora que no me gustan, que yo no las he dicho, pero bueno. Bueno, claro. Pasa el tiempo y se utilizan muchos, pasan muchas personas por allí. Bueno, pues vamos a dejar, señores, un poquito aparcado el tema de la carpintería, porque bueno, otro tema importante para Paco Torres es el teatro. El teatro ha estado muy presente en su vida. De hecho, señores, salió al escenario, nos comentaba el otro día, con tan solo 19 días de vida. Que nos lo va a explicar también, porque es una afición, Paco, que también, bueno, pues está muy ligada a tu padre, ¿verdad? Sí, me ha marcado mucho, sí, por muchas razones. Lo de los 19 días es cierto. Aquí venían compañías de teatro, entonces unas eran de varietés, otras eran teatro. Venía mucho teatro serio antiguamente, más que ha venido después. En aquellos años venía teatro serio, muy bueno. Ahora comentaré alguna anécdota. Y entonces vino una compañía que era de Lina Yegros, que era famosísima entonces, era una compañía que era Lina Yegros, la compañía se llamaba la Compañía de Lina Yegros, y esta señora vino con su grupo a hacer aquí 2 funciones de teatro.
Y como sucede muchas veces, esa gente que va de pueblo en pueblo, pues van llegando y van pidiendo si necesitan una silla, si necesitan tal, no llevaban decorados ni cosas de esas, lo que iban tal. Entonces piden un niño pequeño que tiene que salir a escena. Y claro, se lo piden al responsable del teatro. Como mi padre estaba de acomodador en el teatro, aparte de que era maquinista de todo aquello, llevaba todo aquel asunto, pues le dicen a mi padre, bueno, tú no has tenido un chico hace poco. Dice, claro, y no te lo podías traer. Pues yo lo di a mi mujer. Pues ya que va mi madre con el chico con la mantilla al teatro. Llegamos allí, lo ve la línea de Yegros esta, y nada, mi madre allí en el escenario dispuesta, y cuando llegamos al momento, la línea de Yegros me cogió, me sacó al escenario. El rato que yo estuve allí, estuve lloriqueando por lo visto, otros ratos no, total. Muy realista, muy realista. Y luego, pues por la noche otra vez, a la segunda función. Esa es la primera vez que yo tal. Y luego sí, yo estaba muy ligado al teatro, desde muy joven. Primero porque acompañaba a mi padre, aparte de que ya digo que empecé con 10 años, digamos tal, a la tramoya, a los montajes de decorados, a todas aquellas cosas que en aquellos tiempos venían, los decorados venían de una empresa que se llamaba Giovannini, unos bastidores que se hacían con papel y tal. Luego, más tarde, yo pertenecía a la JOC. Mucha gente no sabe lo que es la JOC, eran los Jóvenes Obreros Católicos, que lo dirigía don Julio Gil, el sacerdote. Yo estuve poco tiempo con don Julio, porque este hombre ya era mayor. Luego sí estuve con don Juan Miguel, estuve con don José Antonio Rodado, toda esa gente, hasta que la JOC se desintegró. Pero en los primeros tiempos la JOC hacía teatro anualmente, los que eran mayores. Entonces a mí se me daban dos casos. Yo primero con mi padre montar decorados, y por la parte de estar en la JOC, pues vivía los ensayos, íbamos a las reuniones y me movía en todo aquello. Empecé muy joven con la JOC. Entonces yo allí empecé también a sacarle, a gustarme el tema del teatro. Existía obras muy bonitas que se hicieron entonces y bueno, no he parado después. La verdad es que sí. ¿Te has llegado a poner delante, representando una obra de teatro en el escenario? ¿Salí yo? Sí. No. O siempre detrás. Mira, te voy a contar una cosa que me sucede. Ya sabes que yo tengo en mi haber muchas obras de teatro. Quiero decir que he tenido que salir muchas veces a saludar. Cuando llega ese momento, no te voy a decir que no me guste, porque a todos nos gusta el aplauso, ¿eh? Quien diga lo contrario, miente. Pero que unos momentos antes, cuando está llegando el momento de tener que salir al público a saludar, a mí me estalla el corazón. Yo creo que me va a explotar. O sea, de verdad, como pudiera evitarlo, no conseguí adaptarme a eso un poco, nada más que cuando hicimos, que tú participaste, el musical de los 10 mandamientos, que hubo que salir 14 noches, 14 representaciones. Y ya formaba parte de aquello, o sea, recuerdo perfectamente, salían los actores, tal, y luego los últimos salíamos, delante de nosotros salía Concha, y él había hecho lo de la música, y el chico, aquel no sé cómo se llamaba, el que hizo el baile, Ramón, y luego finalmente salíamos Ángel Luis y yo. Pues ya me acostumbré, ya era una gozada, ¿sabes? La última, ya salíamos con cierta soltura y tal. Pero después he hecho otras cosas y me sigue sucediendo lo mismo. O sea, cada vez que tengo que salir, si lo pudiera evitar, claro, alguien puede pensar, joder, pues no salgas. Pero no, tampoco es eso, hay que formar parte del asunto, pero no creo que pueda. Y algunos me han dicho, recuerdo perfectamente cuando los 10 mandamientos, si te acuerdas, el papel que hacía Carmelo de Setti, cuando había unas cosas que él tenía que hacer, que hacía así con la mano, no sé si no recuerdo por qué era tal, y yo lo tenía que enseñar, mira, tú haces esto, tú así, tal, y te vuelves así la capa aquella para sentarte en el trono. Y recuerdo un día que me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Fue al principio, cuando yo lo llamé para eso, ¿y por qué no lo haces tú? Dices, y yo no sé ni siquiera si voy a saberlo hacer como tú. Digo, venga, tírate que esto te toca a ti. O sea, yo salí en el público, no. Has sido siempre una persona que ha estado detrás. De hecho, Paco, cuando tu padre deja
estas funciones dentro de lo que es el teatro, tú te vas a terminar encargando de ello, ¿verdad? Sí, fue ya cuando vine de la mili. Mi padre ya lo había dejado, habían buscado a otros dos señores, pero bueno, no sé qué pasó, el caso es que me volvieron a llamar a mí y entonces ya continué yo con eso. Luego después pues, sucedieron otras cosas, se hundió el teatro, hubo que derribarlo, estuvimos sin teatro años y luego ya vino la etapa nueva del teatro. Cuando viene el nuevo teatro pues aparecen gente de hacer teatro, ya no existía la JO, ya no tal, y aquí teníamos un gran director, a mi juicio es de lo mejor que hemos tenido de director de teatro, sin menospreciar a nadie. Porque yo soy un puro aficionado, o sea, no. Pero estaba Tomás Martínez, que Tomás Martínez era un gran director, sabía lo que se llevaba entre manos, sabía enseñar a la gente, y ahí hicimos un tándem. Él era director, Andrés Escribano diseñaba decorados, que había que hacerlos, y yo luego, más que... porque Andrés los diseñaba en su cabeza, a su aire, pero a eso había que darle forma, había que darle vida, y entonces yo le daba. Entonces los tres nos compenetrábamos muy bien, entonces ahí hubo una etapa de hacer montajes muy bien. Recuerdo cuando se hizo, que lo hizo Lola, aquello como actriz, en la casa de Bernarda Alba. No sé si recordáis, pero allá había puertas que tenían 5 metros de altura y se abrían las puertas. Y cuando hicimos Misericordia, yo hice los montajes, yo no dirigía ni nada ahí en eso. Se hicieron unos decorados muy atrevidos. Luego ya vinieron otras cosas, pues cuando Ángel Luis me llamó para hacer el diluvio, yo no conocía el diluvio que viene, no lo había visto. Él me explicaba, pero él lo había visto hace años, tampoco era capaz de tal, y dentro de lo que a mí me explicó, pues entonces yo me lié con mis padres y desarrollé el arca, desarrollé el sistema de hacer todo el escenario giratorio, porque sucedía que siendo el escenario giratorio y estando dividido, mientras que estaba viéndose el público una pared, por la de detrás estábamos nosotros montando el siguiente decorado, y girar el escenario y ya teníamos el decorado cambiado. Y había que hacer un arca que lo montaran los bailarines. Y ese arca no estaba, estaban los trocitos, los gajos, como decían ellos, estaban por allí dentro, y los bailarines salían tal, y ponían aquí un palo, y no sé qué, y tal, una cosa, y aparecía el arca allí. Al público aquello fue impresionante. Yo recibí montones de felicitaciones por aquello. La verdad es que se han hecho cosas muy interesantes, se ha hecho de la necesidad virtud, porque ya sabemos todos las instalaciones y las infraestructuras que tenemos y cómo se le ha podido sacar, sin lugar a dudas, partido a ese escenario. Paco, ¿cuándo te das cuenta que lo tuyo es ser director también? Porque has solucionado, como bien dices, los problemas de muchos, y yo creo que, pues gracias a ese talento, yo creo que es lo que te impulsa a ponerte también al frente de las obras, ¿no? Sí, porque mira, después del diluvio vino cuando se hizo el montaje de Jesucristo Superstar, el primero que se hizo, que aquello fue una maravilla. No estoy en contra de lo que hicieron después, no es eso. Pero aquello fue otra novedad, otra cosa, lo mismo, Jesucristo Superstar, bueno, bien, hubo una película, pero tal. Y lo mismo, yo hice un diseño de montaje para el Jesucristo Superstar, que quien lo recuerde recordará que la gente estaba sentada en el patio de butacas y en los lados estaban los actores por encima de las cabezas de los que estaban en el patio de butacas. Al principio la gente no lo veía, yo lo comentaba a Ángel Luis, es que no, tú déjame a mí. Aquello fue un exitazo, se subían los juicios, cuando hacían el juicio por allí. Fue otro bombazo. Y dices que cuando me di cuenta, pues me empiezo a dar cuenta de lo que tú dices, me empiezo a dar cuenta de que resulta que para muchos casos de esos, yo no solamente tenía que hacer el decorado, sino que tenía que estar estudiado con arreglo a los actores, o los actores había que moverlos con arreglo al decorado. Claro. Tenía que ser así. Y me sucedía mucho con Falín en sus zarzuelas, que le monté muchas, él venía, me daba el libreto, toma, esa zarzuela voy a hacer, tú verás lo que me hace.
Yo me estudiaba el libreto y de ahí me estudiaba los decorados y se los hacía. Entonces, como a mí eso me estaba gustando y tal, pues yo me pensé, y también fue con motivo de una necesidad, verás, que yo podía hacer una cosa de esas. Entonces, íbamos a hacer el 50º del Santo Entierro, y tal y cual, y una obra de teatro, y no sé qué. Y entonces yo pensé otra cosa que yo la tenía en cabeza de cuando venían las compañías de teatro, que venían al parque, de eso tú no te acuerdas, pero al parque, en el parque vi yo la primera vez de hacer en el kiosco que había, donde está ahora el kiosco antiguo, ahí había un kiosco, ahí vi una compañía que hicieron La Herida Luminosa, ¿sabes? Allí alrededor. Luego se mudó a donde estaba lo de Jesús Ramírez, de debajo de ese balcón de madera, ahí se representó la Casa de las Chivas. O sea, que empezaron a venir cosas de ese tipo y había que solucionar en el Santo Entierro. En el Santo Entierro pensaba más de algunas cosas, ya era yo presidente. Y había que hacer cositas y tal, y se me ocurrió una obra de teatro. Y para esa obra de teatro primera se hizo La Herida Luminosa y busqué a alguien. Y bueno, se hizo. Y hubo ahí unos años de parón, se resolvió. Pero había que seguir haciendo cosas para otras cosas. Y entonces decidí hacer la primera obra 100% mía, que fue El tonto es un sabio. Cosa que llamó mucho la atención porque en las obras de teatro en aquel tiempo se le daban una función, dos, y una vez llenándose el teatro y otras veces no. Pero nosotros le dimos al tonto es un sabio 7 funciones y una que pusimos en el asilo. Después vino El hombre de rojo, le dimos otras 6. Después vino Dos mejor que una, le dimos 5. Luego monté, a beneficio de la Asociación contra el Cáncer, una especie de musical donde participaron muchos artistas del pueblo, se llamaba Las hormigas mueven montañas. Ahí se hizo con cositas de Jesucristo Superstar, del diluvio, de no sé qué. Participó mucha gente, participó Mario Beltrán, participaron los de baile de salón. Con los niños hicimos lo del musical de Annie. Muy bonito. Sí, sí, sí. Y luego, y luego vino otro que mi mujer, como era la presidenta de la Asociación contra el Cáncer, pues un buen día ve ahí en la calle Santana, aquí más abajo, que vivía la hermana de Sara Montiel. La ve por la calle y se para, habla con ella y le dice, oye, ¿qué podías hacernos? Que me gustaría así que alguna cosa, tal. Y la Sara Montiel, con ese desprendimiento que siempre tuvo en el pueblo, dijo, lo que tú quieras, lo que tú necesites, lo que haga falta. Entonces mi mujer y yo hablando, dándole vueltas qué podíamos hacer y tal y cual, pues se nos ocurrió coger y hablar con Sara Montiel a ver si nos dejaba los vestidos de algunas películas, porque queríamos hacer una especie de musical donde una chica, concretamente Remedios Jiménez, una chica que está casada con un hijo de Pepe Díaz Ropero, que cantaba muy bien y lo sigue haciendo, cantara canciones de las películas de Sara Montiel, pero que saliera con los vestidos que Sara lucía en las propias películas. Pero claro, nos parecía una osadía. El caso es que nos fuimos a Madrid, mi mujer y yo, nos recibió en su casa, ella fue la que nos cortó allí el jamón y la que nos sacó la cerveza, era un encanto, Sara. Y le dijimos lo que queríamos. Entonces, ¿qué queréis? Pues mira, queremos estos vestidos. Vale, pues lo que haga falta y tal. Y entonces se nos encendió otra lamparita, hacer un desfile de modelos con vestidos de Sara Montiel, porque nos dijo nada, todo lo que queríamos, todo lo que necesitáis. Pues nada, luego venís un día, si queréis mañana, total, fuimos al día siguiente. El coche vino hasta arriba de vestidos, de coches, de rabos de esos que se ponen por el cuello, todo lleno hasta arriba. Pero estando allí, se me ocurre decirle, mira, esto es lo que van a cantar, todo. Y entonces le decimos, oye Sara, nos atrevemos a pedirte un favor. Ah, pues vosotros diréis. Nada, dije, ¿no podías ir el día del estreno? Y dice, sí. Dice, pero con una condición. Nosotros estiramos las orejas porque no sabíamos por dónde podría venir esa condición. Tiramos las orejas. Si hay una condición, tú dirás, mi mujer y yo ahí expectantes. Pues nada, que yo voy
pero yo tengo que cantar. Yo tengo que cantar. Mira, me llenó de satisfacción, ¿sabes? Dice, hay una sola cosa que tendréis que... Yo tengo que tener allí mi pianista. Y así hay que pagarle. Dice, pero vamos, que si no le pagáis vosotros, le pago yo. Consecuencia. Que vinimos con un montón de trajes, se le dieron 2 representaciones a teatro lleno, fue un exitazo, pero cuando vamos a devolver los vestidos, nos dice, muy bien todo, pero tengo un disgusto. Otra vez nosotros, ¿dónde está aquí el disgusto? Pues que a Sara hay algo que no te haya gustado. Dice, mi disgusto es que ¿por qué no le disteis otra representación al día siguiente, que era domingo? Y claro, yo digo, Sara, es que nos parecía un poco, es que no te has dado cuenta que es mi vida, que mi vida es pisar el escenario. Si es que, dice, yo tengo tanta culpa como tú, dice, porque te lo debí de decir. Y digo, pues seguramente si lo hubieras dicho, como si te lo hubieras dicho yo a ti, se había dado una tercera representación, que el teatro hubiera estado vendido. Cosas de esas. Porque siempre las cosas que gustan tanto, y esos espectáculos que estamos hablando, porque Paco, como bien dice, ha hecho muchas cosas, es larga y variada la lista de títulos que tienes. Si te tuvieras que quedar, Paco, con alguna obra que te haya marcado, ¿con cuál sería? A ver, esto es hablar, como siempre decimos, son hijos, entonces elegir un hijo por encima de otro siempre queda mal, pero no sé. Mira, yo ya he dicho esas obras que hicimos cómicas, ya he hablado de Jesucristo Superstar, he hablado de todas esas cosas. Hay una que me marcó por lo que supuso. Yo tengo 2 cosas de teatro y una que está en proyecto, pero concretamente estas 2 que voy a decir, pero voy a empezar por la primera. Un buen día, mi mujer me regala un librito de Antonio García Barbeito. Supongo que el público lo conozca. Era un hombre que hablaba en Onda Cero antiguamente, con Carlos Herrera, con Luis del Olmo, con toda aquella gente. Este hombre sevillano es un poeta, es un escritor, es un fuera de serie. Entonces regala un librito que se llamaba El día que Jesús no quería nacer. Cuento de Navidad. Yo leo el cuento y mi mujer ya lo ha leído, es muy pequeño. Y dice, mujer, esto tenías que hacer algo. Yo cogí ese libro, empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y cuando, que es lo que suelo hacer siempre, cuando lo vi todo claro, los pros, las contras y tal, dije, adelante. Y entonces me apetecía hacerlo con chicos de catequesis, con gente joven. Hablé con Carlos Lara, que estaba en aquel tiempo en todo aquello, fichamos a unos cuantos chicos, unas cuantas chicas, y los ensayos eran caóticos. O sea, llamamos en la casa parroquial, no iban y no me escuchaban, no había forma, eso era un escándalo, no había manera. Pero en fin, iba avanzando, porque yo ese libro lo tuve que convertir en teatro. Barbeito no lo conocía en teatro. Estaba escrito, él con ese libro lo que hacía era pregones de Navidad. Él lo leía, pero eso no estaba hecho teatro. Pero yo lo hice teatro. Y entonces ya llegamos muy al final. Y había algunos que el día del ensayo general, pues llega uno y dice que no sabía poder venir, que es que tiene que jugar al baloncesto, no sé qué. Y otro, bueno, Dios mío, pero bueno. Y los padres. Hubo un momento que aquí vinieron matrimonios, aquí a nuestra casa, a pedir disculpas y perdón porque no sabían lo que estaba pasando con todo eso. Pero bueno, la obra se llegó a estrenar, creo que la conocéis, El estreno de la obra del día que Jesús no quería nacer, eso es lo que más me ha marcado en el teatro, porque fue algo maravilloso. De unos chicos que no han salido nunca en el teatro. No puedo nunca olvidar, todos lo hicieron muy bien, todos. Pero Abel, el chico este que creo que va a ser sacerdote, va a cantar misa, sí, que hizo el papel de las alegorías del amor, si es que lloraba el teatro, es que lloraba la gente. Eso fue una maravilla, una cosa que fue parida ahí de una idea de no sé qué,
que ni yo mismo esperaba lo que eso iba a resultar. Pues después he hecho otras cosas, pero eso a mí me marcó mucho. Y otra cosa muy bonita, que además la presentaste tú, fue igual, de otro libro que cae en mis manos, un libro de Vicente Mojica, un hombre que había escrito un libro de un autor sacramental, se llamaba El sembrador de vientos. El hombre se murió sin que eso se publicara, sin que eso se verlo en el escenario. Pues igual, yo lo cogí, lo convertí en una estación, lo convertí en teatro y ahí quedó en la plazoleta. Muy bien. La verdad es que también fue muy interesante. Ese sobre todo también tengo recuerdo de todos, la verdad es que, porque Paco y yo, que hemos coincidido en el escenario poco, pero sí, bueno, pues he podido ser espectador de muchos de estos espectáculos. Bueno, pues vamos a dejar también aparcado el teatro porque podríamos estar hablando aquí mucho tiempo. Sí me gustaría, bueno, pues tocar eso que decíamos al principio. Otro aspecto interesante es precisamente el que tiene que ver con la Semana Santa. De hecho, bueno, pues ese cuadro que está ahí arriba lo dice todo. Porque Paco fue presidente de la Hermandad del Santo Entierro entre 1988 y 2003 y de la Junta General de Cofradías del 88 al 96. Paco, ¿cómo llegas a la presidencia de ambas cosas y qué destacarías un poquito de una y otra? Sí, bueno, yo el mismo año yo pasé de presidente al Santo Entierro porque venía un cambio que había que hacer de la totalidad de la Junta, porque venían de la Junta antigua, total, ahí tenía que producirse un cambio total, total. Nos presentamos mucha gente y nosotros estábamos en el Santo Entierro, nos llamaban la paralela, la Junta paralela, porque estaban los antiguos que se dedicaban cuando estaba cerca de la Semana Santa a decir ¿qué hacemos? Usos y costumbres. Y estábamos los que teníamos inquietudes y incluso en muchas ocasiones nos dejaron de hacer algunas cosas interesantes, pero eso nos llamaban la paralela, cariñosamente. Entonces hubo unas elecciones, bueno, yo salí presidente del Santo Entierro. Pero ese mismo año sucedía que la Junta General de Cofradías no era Junta General de Cofradías como tal. Eso lo fundó don Gregorio y él era el único presidente. Y don Gregorio lo que decía era que tenía alrededor a gente que le gustaba la Semana Santa o gente de muy cerca de la iglesia con determinadas inquietudes, gente que vivía la religión y las cosas, tenía gente muy buena. Luego tenía personas pues como era Francisco López Casero, el monarca, que lo conoce todo el pueblo, pues que eran los que estaban más cerca de él y eran los que movían. Pero cuando realmente empieza a trabajar la Junta General de Cofradías ya dentro de una democracia, por decirlo de alguna forma, es ya en los tiempos de don Joaquín, como párroco. Y entonces yo era de esa junta que había, y yo le decía a don Joaquín, porque teníamos relación por otras cosas que hacíamos, que por qué no iba a las reuniones, y él siempre decía lo mismo, cuando eso sea legal, porque ahí hay gente que no. Total, todo eso ya pues, lo sabíamos todos. Y ya llegó un momento que tuvimos una reunión, es que es tan largo de contar, tuvimos una reunión que íbamos a votar al presidente. Y el presidente tenía que avanzar, tenía que estar. Se produce la votación y salgo yo votado. Y yo digo que no. Primero, porque hacía meses había cogido el Santo Entierro y en ese momento estábamos ya con vistas a avanzar mucho en el Santo Entierro, había mucho por hacer. Bueno, venga, pues venga, vamos a hacer otra votación, pensando que saliera otro. Vuelve la votación y vuelvo a salir yo. Se repite la historia. Y yo digo que no. Y había alguien allí pues que se estaba frotando las manos porque no pertenecía como presidente a nada, pero se hace otra votación, otra tercera, y lo mismo. Vuelvo a salir yo y vuelvo a decir que no. Total, ya alguien dice que, pues yo me voy a ir a don Joaquín y le voy a decir que, aunque tal, que no tienen por qué ser una persona de cofradía, una persona de tal. Y dije, bueno, vamos a dar un descanso, a fumarse un cigarro y ahora hacemos otra votación. Y diciendo ya casi que el que salga ya tiene que tal. Salimos a ese descanso y me empiezan a... El cigarro fue demoledor. Sí, yo no fumaba. Pero bueno. Total, me vinieron a decir que
que no fuera tonto, que tenía, y yo decía, pero si soy el último que he llegado aquí, pero si hay gente aquí con más valores que yo, hombre. Total, entre unos y otros dijeron, bueno, vamos a hacer una votación. Si sales tú, no digas que no. Si sale otro, vale. Digo, vale, digo, pero voy a poner una condición, ¿eh? Digo, si salgo yo votado, si sale otro voy a descansar. Digo, pero si salgo yo, mi condición es que yo formo mi equipo. O sea, que yo nombro a mi secretario, nombro a mi tesorero, nombro a quien tenga que nombrar. Todos estuvieron de acuerdo. Pasamos a esa cuarta votación y salí yo. O sea, no tuve que... No había, claro, no había duda. Sí, y así fue como cogimos. Mira, de la Semana Santa yo guardo muy buenos recuerdos, tanto de una cosa como de otra. Pero concretamente de la Junta General de Cofradías tengo recuerdos imborrables. Fue una experiencia para no olvidar, porque se hizo un tándem de gente, de unas cofradías y de otras, que yo siempre he dicho que fue cuando empezó a funcionar lo que es una Junta General de Cofradías. Antes funcionaba como te he dicho, pero no podemos decir que fuera Junta General de Cofradías. Hasta entonces sí, con su votación, con sus cosas, como Dios quiere y manda. Después se hicieron ya unos estatutos bien hechos. Pero lo que fue aquella Junta General de Cofradías, aquellas personas, aquel equipo que allí había de unas hermandades y de otras, para mí fue algo especial. No lo voy a olvidar nunca. Y creo, lo digo y lo mantengo, que eso se vio reflejado, que yo previamente dije cuándo me iba a ir, ¿eh? O antes de dejar la Junta General de Cofradías, como en Barcelona, en Santo Entierro, unos años antes dije, estoy hasta tal fecha. No soy de los que me gustaba estar ahí agarrado a... Porque no, tenía claro que las cosas tenían que cambiar. Total, que se vio reflejado en la exposición que se hizo en la calle Convento. Ahí se vio reflejando el esfuerzo, la clase de gente que se movía en aquel ambiente, la ambición que había por hacer cosas bien, por cambiar, por aumentar, por avanzar, pero más que nada esa buena armonía que había. No voy a decir que no hubiera gente en contra de cosas, porque siempre las hay. No voy a citar qué, pero sí voy a decir que el sábado que se inauguraba la exposición, pues concretamente el día antes, el viernes, hubo alguna hermandad que se deprisa corriendo a montar porque no creían en la exposición. Y no eran solos. Voy a contar algo negativo y algo positivo, por ejemplo, de don Joaquín. A don Joaquín, que era el presidente, yo fui, cuando todo eso ya se hizo, a decirle 15 días antes que se iba a inaugurar, que tenía que inaugurar. Y me dijo que él no iba a inaugurar eso, que tenía claro que eso iba a ser una ridiculez. Yo sé que no era de su cosecha. Yo estoy convencido de que había opiniones que iban... También había entonces gente que estaba muy cerca, más que yo, seguramente, de don Joaquín, y le iban con cuentecillos y con cosas. Entonces eso a él le hizo de decirme que él no iba a inaugurar, eso es una ridiculez. Tuvimos un debate allí en el despacho parroquial, que estaba en la iglesia entonces, y lo último que le dije, mire usted, don Joaquín, ese día se va a inaugurar. Yo estoy aquí porque usted es la máxima autoridad, porque a usted le corresponde y porque yo me debo a usted a venir aquí a esto. Se lo voy a preguntar por última vez, y me dice que no, me voy a salir de aquí y yo me voy a ir automáticamente a buscar quién la inaugura. Y me dijo, pues ya puedes salir. Yo me salí de allí y me fui directamente al ayuntamiento. Era el alcalde Fuentes, era Fuentes Ballesteros, Joaquín. Llegué y le conté lo que había. Mira, me pasa esto y esto y esto y esto, y vengo a que lo inaugures tú. Lo que necesites, lo que quieras. Consecuencia, que llegó el día de la inauguración, aquello fue un exitazo, la casa estaba llena, todas las galerías, quien recuerde aquello, las galerías por arriba, por abajo, la casa estuvo hasta arriba. Fue muy hermoso, terminó así el día del sábado y amanecemos el domingo. A las 11 de la mañana me llama por teléfono Lola, la mujer que estaba de asistenta con él, y me dice un favor, dice, quiero que hacemos un favor, dice, a ver si pudieras venir por don Joaquín para llevarlo a la exposición.
porque anoche aquí hubo un montón de gente a decirle que qué cosa más bonita. Digo, no hay ningún problema. ¿Está por ahí? Sí. Pregúntale que si le viene bien a las 6 de la tarde, que abríamos la exposición. Sí, que puedes venir. Así que ya que vamos mi mujer y yo, el domingo lo cogemos, lo llevamos, recorremos la exposición. Cuando termina la exposición me da la enhorabuena y me dice que se lo traspase a las hermandades y me dice, quiero hacer una cosa si tú me lo permites. Usted dirá. Dice, quiero escribir exclusivamente un Vía Crucis para hacerlo aquí en esta exposición. Hombre, para nosotros eso es un honor. Escribió el Vía Crucis, se hizo el Vía Crucis hasta con el monaguillo delante, con el Cristo, con las velas, recorriendo las habitaciones donde estaba la exposición, que fue otro exitazo. Pues Dios mediante, 25 años después, creo que volverá a suceder algo similar en ese mismo lugar y esperemos recordarlo y vivirlo. No sabes cómo me voy a alegrar. Así, para las generaciones que éramos, bueno, pues pequeños todavía y tenemos vagos recuerdos, pues nos va a venir muy bien, y para aquellos que no lo vivieron yo creo que va a ser también un grato, una grata experiencia esa. Bueno, pues vamos a pasar también, porque Paco también ha participado, bueno, pues en la comisión de fiestas del ayuntamiento. Ha sido también, bueno, pues instigador de muchos proyectos en algo tan importante, pues eso, como las fiestas de un pueblo, y también rodeado, pues muy bien de compañeros y amigos, ¿verdad, Paco? Sí, yo estuve en su tiempo en la Hermandad de Santana, bueno, en la Hermandad, no de un accidente. Fui presidente de la Hermandad de Carpinteros, estuve en la Asociación de Padres de Alumnos del Caño, siendo allí mi hijo, hasta después de bajarse ya mi hijo al instituto, me pidieron que me quedara otro año, y yo ya no tengo aquí ni chico ni nada. Bueno, y sí, el tema de la comisión de fiestas fue en la primera legislatura democrática. Yo fui en las listas de UCD. Me quedé a 500 votos para ser concejal, cosa que lo agradecí después. Hubo ahí una cosa entre Arenales y, no sé, el cambio que los arenaleros entonces no eran independientes y optaron por dar sus votos a unos independientes que iban entonces, y entonces yo me quedé sin salir de concejal, pero no tal. Pero sí me requirieron para que estuviera en la comisión de festejos, que la dirigía era el presidente Antonio Calonge, un hombre muy enérgico y además yo me llevaba muy bien con él. Se creó una comisión de festejos muy interesante. Los trabajos estaban divididos, cada uno tenía sus cosas que tenía que hacer, sus encargos. Y yo tuve el de las carrozas. El de las carrozas siempre han dicho en la convención, insisto, que otros concejales, otros miembros tenían otros, pero a mí me encargaron de las carrozas y tal. Yo siempre he pensado que yo supe enamorar a la gente que hacía las carrozas, porque yo lo que hacía era que visitaba a los que sean los herreros, que sean los fontaneros, y me iba con una libreta y con unos dibujos para dar ideas, y esto podéis hacer, porque ellos al golpe no sabían, y qué hacemos nosotros, y qué no sé qué, y qué no sé cuántas. Mira, luego salieron los herreros hicieron el kiosco, y otros hicieron la Puerta Alcalá, se hizo la fábrica de harinas de La Honesta, los carpinteros hicieron el Concorde, hicieron el tren, se hicieron maravillas. Pero aquello no caía por la chimenea, aquello había que coger, y los veranos muchas veces se quedaban nosotros de reunión y yo me cogía que Ludeña nos daba el vino y una bolsa de patatas fritas, que muchas veces la pagaba yo, y me iba donde estaban haciendo una carroza. Venga chicos, un zurra que os traigo aquí, estaban con ellos y tal, igual, tal. Ese fue el éxito de las carrozas. ¿Y sabes cuál fue el fracaso de las carrozas? Las carrozas continuaron después de dejarlo nosotros, me parece, un par de años. El fracaso de las carrozas fue cuando lo convirtieron en 3 premios. Nosotros había una cosa, ¿qué había allí? 10 carrozas. Pues empezábamos por un premio un poco mayor y hasta el último iba a recibir algo. Todos recibían algo. No había una competición fuerte. Recordar que se hacían dos desfiles. Se hacía la noche de la pólvora y al día siguiente era el desfile oficial de las carrozas.
que se hacía donde ya había un jurado que era el que premiaba y tal. Estoy convencido de que las carrozas se vienen abajo porque aquí no dura nada. Creo que lo que pasó fue que en el momento que eso lo concentraron en 3 premios, uno mayor, 3 premios, aquello destruyó las carrozas, porque la gente antes lo hacía por ilusión, no por premios, porque no había premios para nadie gordos, todo era una gratificación, un incentivo, ¿no? Sí. Pero en el momento en que ya pretendemos esa competición, es a mi juicio, yo pienso que fue lo que derribó las carrozas. Bueno, pues la verdad es que también hay una gran labor dentro de la comisión y en esa que yo decía también de estar muy presente en la cultura, en la sociedad de Cristana, también articulista, también entrevistador, Paco. Pues sí, yo el otro día me acordaba porque puse precisamente en Facebook unas fotografías cuando pusieron La Vaquilla, la película de La Vaquilla. Yo hice una entrevista interesantísima a 4 genios de aquí del pueblo. Uno fue Enrique Alarcón, que era el decorador de cine, no solamente nacional, sí nacional, pero la película del Cid, él fue el decorador, el Cid de Charlton Heston. A Ángel Arteaga, que era un compositor de música, Manolo Manzaneque, que era director de teatro, y Ángel Escudero, que era entonces era un doctor y director en Ramón y Cajal, médico de aquí del pueblo. Aquella entrevista se hizo, se publicó en el programa de ferias. También hice una al maestro Angulo, y eso fue con motivo de que yo tenía entonces y ahora igual, lo que pasa es que entonces tenía más relación con Luis Cobos, porque estabas por aquí. Y entonces fui a hablar con él y le dije, y tú serías, era cuando empezaba él, el primer disco que hizo de zarzuela. Le dije, ¿y por qué no hacemos una grabación con la banda de música? Y él me dijo que sí, que por qué no. Hacemos un cassette. Yo lo comenté en la comisión de festejo para que ese cassette se regalara con el programa de ferias, que luego así se hizo. Total, vino un día Luis, estuvimos visitando sitios para hacer la grabación, estuvimos en la Madre de Dios, él pasaba, taconeaba, pero había mucho eco y entonces no valía el sitio. Estuvimos en Santana, igual, llegaba a taconear, a dar unas palmadas, tampoco. Total, terminamos en lo que entonces era la sala de exposiciones del antiguo ayuntamiento que estaba arriba, no sé si recordáis, estaba también... Bueno, pues él alquiló un camión con un equipo y él mismo vino, solo Luis, con su camión, con el equipo, lo paró en la puerta del ayuntamiento un sábado por la tarde y él puso cable, subió, quitó, puso micrófonos, tal, y así se hizo la grabación primera de la Filarmónica Beethoven, que se regaló el cassette con el programa de ferias. Que luego después, cuando ya vino a presentarlo, organizamos una fiesta en la verbena, donde citamos a todos los músicos que habían participado, a la masa coral, y en un equipo de sonido se puso el disco, el cassette, preparamos un aperitivo allí, un ágape, y pasamos allí una velada fantástica. Recuerdo que dijo en el escenario, tampoco se malentienda esto, que le agradecieran a Paco Torres que se había hecho eso. Yo no era nada, ni tocaba la música ni nada, pero sí fue una gestión, cosas que me gustaban hacer. En la primera revistita que se hizo de turística, yo también participé, estuve de jurado muchos años, varios en los carnavales. La verdad es que una persona que, como estarán observando, tiene muchas cosas en todo picado, y lo más gracioso es que hoy por hoy no para tampoco, porque sigue todavía dándole vueltas, lo ha comentado, pues inmerso ahora en un proyecto que también le tiene muy ilusionado, y que vas a volver a las tablas con él, evidentemente, ¿verdad? Sí, no vamos a desvelar mucho, pero sí, que ahí sí, está trabajando, sí, ¿verdad? Estoy con un proyecto que es muy bonito y a la vez posiblemente, como yo lo estoy viendo ahora, posiblemente sea lo más difícil que me he enfrentado al teatro. No porque sea una gran cosa. Es una obra de teatro que escribió Paul Claudel, que es un francés que era ateo perdido, un ateo. Pero escribió un libro que tardó
tardó en escribirlo, que no se malentienda esto, porque es que voy a decir 20 años. Él tardó en hacer ese libro 20 años, escribía, quitaba, ponía, iba cambiando. Pero como dato curioso, cuando él termina de hacer ese libro, se vuelve religioso. Empieza a creer, entra hasta los huesos en la fe, y ya con eso que él ha conseguido, no es que lo ha buscado, es que se lo ha propiciado ese libro. Él remata el libro ya como una persona creyente y tal, entonces eso es una maravilla del libro. Una obra de conversión. Sí, es una obra. Sí, pero es que no quiero decir sí. No, hombre. Solamente podemos decir cuándo posiblemente sea el estreno, y tenemos que esperar al 17 de diciembre del año 2020. 2022. Claro, el año que viene, son 23, entonces todavía queda, sí. Pero sí. No puedo desvelar más. Lo que sí te digo es que va a ser una preciosidad. Yo ya tengo los actores ya están moviéndose, y va a ser muy especial. Van a tener que currarse mucho esta obra, y yo más todavía. Yo estoy haciendo una adaptación y llevo trabajando en ella ya 2 meses. Pues nos está poniendo ya, pues eso, la miel en los labios, como es normal. Bueno, pues finalizamos, señores, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Como yo digo, Paco, bueno, pues podríamos hacer varios capítulos de este programa, porque, bueno, y como muchas de las personas que están pasando por aquí, porque tienen siempre algo que contar, algo que decir. A mí siempre me gusta terminar con esta última pregunta, Paco. ¿Cómo es un día normal ahora en la vida de Paco Torres? Porque sé que, bueno, tienes una camarilla de amigos, sí, con la que a diario te reúnes, ¿verdad? Sí, y de ahí sabes muchas cosas también. Pues mira, mi día normal, ahora diré otra cosa después. Uno de mis días normales son, pues, a las 7 de la mañana, mi mujer y yo salimos a pasear, a andar. Muy bien. Bajamos hasta la estación. Subimos al parque, desde el parque vamos por la calle Colonna a la Bandera, desde la Bandera venimos aquí, llegamos a nuestra casa sobre las 8:15, tal, y yo ayudo a mi mujer, no porque ella me lo exija ni me lo pida, me gusta venir, si hay que fregar una cosa, si hay que limpiar en la calle, muchas veces me dice, pero bueno, que te van a ver ahí fregando la acera y tal, y a mí me da igual si yo soy Paco Torres y me da lo mismo. Después almorzamos juntos. Y de 10 a 11, pues sí, me bajo con un grupito de amigos que los quiero mucho porque forman parte ya de mi vida, como yo de la de ellos. Domingo Alberca, el Pepe Díaz Ropero, Luis Abengozar, Manolo Caciblanque, y no sé, y bueno, un amigo Jerónimo, que sí lo conocí todo, ahora está en Barcelona. En fin, es un grupo de amigos que ya no podemos pasar los unos y nosotros. Eso es un día normal. Pero todo esto que estamos diciendo, que hemos hablado de, vamos a llamarle éxitos, pero mi éxito no ha sido el teatro, ni ha sido la carpintería, ni han sido los escritos. ¿Tú sabes cuál ha sido mi éxito? Pues me lo vas a decir, claro. Haber conocido a la mujer que conocí hace 60 años. Mi mujer ha sido mi vida y sigue siéndolo. Me ha proporcionado montones de felicidad. Hemos tenido problemas, nos hemos llevado frío con enfermedades, pero esa mujer que a mí me ha tocado en suerte, ese hijo que hemos tenido, para mí es una felicidad, estamos en una felicidad completa. Ha sido una forma a mí me ha proporcionado una cantidad de cosas, ayudas, porque todo esto que hemos estado hablando requiere un sacrificio. Mi mujer estaba muchas veces sola. Si hago teatro, me voy a los ensayos, ella está sola. Mi mujer siempre me ha apoyado, pero ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi vida. No digo que no haya mejores. Oye, pues mira, con esta declaración de amor es lo mejor con lo que podríamos terminar. Mira, el 7 de septiembre hacemos la boda de oro. Pues mira, oye, pues otra cosa también importante, apuntar ya en ese vasto currículum, Paco.
Bueno, pues lo dicho, señores, que podíamos seguir hablando mucho tiempo más. El caso es que, bueno, pues el tiempo es limitado. Paco, ha sido un placer, como te decía al principio, que nos hayas invitado a tu casa, que hayas compartido con nosotros este ratito. Y lo dicho, que no pare nunca esa inventiva y esa cosa, que mientras haya ganas, ni ilusión, ni mucho menos. Y amor, como acabas de decir, que es muy importante también. El mundo funciona, la mejor energía para que funcione el mundo, no dudes que es el cariño, el amor, la familia, los hijos. Y todo eso es muy importante, pero yo no voy a parar, o sea que yo voy a seguir. Y yo sí que os agradezco a vosotros esto, porque posiblemente haya estado contando cosas que llegan a la gente y no faltará quien diga, bueno, y a mí que me interesa lo que está contando Paco. Bueno, pues para todo eso hay cambio de canales, que también es importante. Pero bueno, valoremos este programa que estáis haciendo, que creo que por lo menos yo lo sigo desde el principio, y algunas semanas que faltaron por, creo que fue la pandemia, los eché de menos, porque te estás descubriendo, descubres a personas y cosas que todo el mundo tiene algo que contar. Eso siempre, como lo digo. Paco, pues muchas gracias, lo dicho. Gracias a vosotros. Esta es la historia, señores, de Paco Torres. Nosotros la semana que viene contaremos la de otro protagonista, pero eso, como digo, el martes que viene. Gracias.